calcularon cuál debía ser la masa y su órbita para que diera cuenta de esa anomalía que se observaba en Mercurio. Sin embargo, todos los... No era como pasado, por ejemplo, cuando pasa la Luna cerca y está uno con el radiotelescopio, le aparece una radiación electromagnética proveniente de la Luna y uno sabe qué es la Luna y sabe cómo restarla. Esta era independiente de la época del año, independiente de la dirección del cielo, quedaba ese ruido permanente. En un congreso en 1963 de la Unión Astronómica Internacional, Penzias y Wilson presentaron cómo iba su gran proyecto, porque era el radiotelescopio más grande que existía en ese momento en la Tierra. Y los astrónomos le preguntaron en qué va la cosa y ellos explicaron que no han podido ponerlo a funcionar porque tienen un ruido electromagnético que no han podido determinar, que no han podido restar. Le echaron la culpa a unas palomitas que hicieron nido por ahí en la punta, cogieron las palomitas, las desaparecieron, etcétera, y el ruido seguía. Hay todo un anecdotario. En ese congreso, unos estudiantes, alumnos de Peebles, otro astrónomo muy reconocido de esa época, que habían leído el artículo de Gamow, sugirieron la posibilidad de que eso que estaba detectando esa antena, ese ruido molesto que no les permitía calibrar, no era más que la radiación que provenía del origen del universo, que predicha en el artículo de Gamow. Y efectivamente ahí es cuando se determina por primera vez la radiación de fondo. Y cuando el trabajo de Gamow ya se entiende en todas sus dimensiones, y ya se entiende el fracaso de Gamow de por qué no pudo explicar la síntesis de los elementos más pesados, porque ya la astrofísica había entendido también en los años 50 que los elementos pesados se producen al interior de las estrellas. El Sol nuestro tiene una época anterior al Sol actual que observamos. El Sol original nuestro fue precisamente el colapso de gas, hidrógeno y helio esencialmente, que por la ley de la gravedad colapsa una gran cantidad de gas formando una masa gigantesca, una masa un poco mayor que la masa solar actual. Por la fuerza de la gravedad se condensa y prende lo que es un reactor nuclear de fusión. Y esa fusión libera gran cantidad de energía, y eso fue lo que sucedió en una etapa primera del Sol. En ese proceso de fusión, ahí se sintetizan todos los elementos más pesados, carbono, oxígeno, etcétera, hasta el níquel. Luego el Sol vuelve y explota en un proceso, digamos, cuando ya ese combustible y esa presión interna de radiación vuelve y bota la materia, ya la bota sintetizada con esos elementos pesados y luego vuelve y recolapsa. Nuestro Sol lleva a la segunda etapa y el resto de la materia ya sintetizada, que es el polvo interestelar, comienza a formar los planetas. Entonces ya se entiende la existencia de los elementos pesados porque fueron sintetizados al interior de las estrellas con la materia primordial, hidrógeno y helio, que se formó al comienzo del universo. Ese es, en síntesis, grosso modo, las dimensiones del asunto. Y allí comienza la cosmología moderna y comienzan los problemas para entenderse. Vale la pena solamente para darnos unas ideas muy rápidas de las dimensiones, para poder hablar de algunos casos de dimensiones, el problema de las escalas de distancia. Las dimensiones del universo son tan grandes que no vale la pena hablar de kilómetros, ni metros, ni cosas de esas. Escasamente al Sol sabe uno que está aún más o menos a 150 millones de kilómetros, la Luna está a poco más de 300.000 kilómetros. Hay una unidad más interesante que es el tiempo que tarda la luz en ir de la Luna a la Tierra, es un poco más de un segundo, eso se llama un segundo luz, es la distancia que recorre la luz en un segundo. Del Sol a la Tierra son del orden de 8 minutos y más o menos el diámetro del sistema solar, la luz tarda en atravesarlo unas 11 horas. Esas son las dimensiones. La estrella más cercana a nosotros está a unos 3 años luz. Entonces fíjense que nosotros estamos rodeados, nuestros vecinos más próximos están a 3 años luz. Comparen eso en segundos o en minutos con la distancia de la Tierra al Sol. El universo es prácticamente vacío, aparentemente. Ahora, tenemos dentro de nuestro sistema otras estrellas muy conocidas como las Pléyades, que son esos figurita muy pequeña, que es el mismo símbolo que utiliza Subaru ahí en los carros. Esas son las Pléyades, que son estrellas muy bonitas. Y esas Pléyades tienen nombre propio y todo, esas son conocidas desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, están
ese grupo de estrellas a 425 años luz, y son unas vecinas muy cercanas. Más allá de esto, en otras dimensiones, llegamos ya a las dimensiones de las escalas galácticas. Estas escalas ya galácticas, como la nuestra, que es semejante, muy parecida a esta, aquí está el centro de la galaxia y, digamos, el sistema solar está aquí en uno de los brazos, como a mitad de camino. La luz típica en una galaxia, por ejemplo, del sistema solar al centro, dura 30.000 años luz. 30.000 años en viajar la luz, esa velocidad de aquí a allí. Y el diámetro típico son del orden de unos 100.000 años luz. Esa es nuestra galaxia. Aquí adentro hay del orden de unos 11.000 millones de estrellas, típicas como el Sol, más grandes, más pequeñas, agujeros negros, hay de todo, de ese orden. Y fuera de nuestra galaxia, la galaxia más cercana, que es Andrómeda, esta sí es una foto de Andrómeda, está a 2 millones de años luz. Y esa es la galaxia más próxima. De ahí para allá, pues tenemos otras estructuras como lo que llamamos, esta es una foto, digamos, de lo que es la Vía Láctea. Este es un catálogo muy bonito de los objetos celestes. Esto se hizo por Messier, era dibujando todo tipo de objetos celestes que se pueden ver, nebulosas, etcétera, estrellas. Eso ahorita después les comento algo sobre esto. Pero el problema, digamos, que comienza con toda esta astronomía es saber cómo es la distribución de materia en el universo. Y evidentemente desde épocas anteriores, pues uno podía ubicar el Sol como en el centro del universo. Aquí estamos ubicando estas cosas. Y todo esto que pinto aquí de rojo es más o menos todas esas estrellas y cosas que se observan, todos los que estaban en ese catálogo. En 1750 se consideraba, digamos, que el universo era esto, las estrellas que observábamos, la Vía Láctea, ya con telescopios, y que todo eso estaba como girando en torno al Sol o estaban quietas, pero desde el punto de vista gravitacional no se entendía. Después, digamos, las cosas comienzan a cambiar cuando ve que hay cúmulos de estrellas, que son esos cúmulos compuestos por miles de estrellas, y parece que la distribución de masa de las estrellas por aquí cercanas no era toda como muy simétrica respecto al Sol. Ahí comienzan a preguntarse si el Sol realmente está en el centro de toda esta distribución de masa o realmente esto está centrado con respecto a otro. Toda esta problemática que se desarrolla desde más o menos 1600, 1700, grosso modo, de saber cómo es el universo y las estrellas, pues claro, es un problema abierto a la astronomía porque uno tiene que observar primero las estrellas, ubicarlas, medir distancias, cosa que era terriblemente complicado. Solamente hasta finales del siglo XIX se determinaron las primeras distancias. Entonces todo lo que era el universo, todo lo que era la visión era esto que veíamos. La Vía Láctea, como ustedes saben, Galileo fue el primero que descubrió que eran simplemente estrellas muy lejanas y tantas estrellas que se veían como si fuera esa mancha lechosa en el cielo, por eso la llamaron Vía Láctea. Después de esto, a escalas superiores, y aquí está nuestra galaxia y está Andrómeda, nosotros tenemos toda una serie de galaxias alrededor que lo llamamos el grupo local. Este es un grupo de galaxias muy pequeño en el universo e insignificante, donde nosotros estamos. Ese es el grupo local, es un pequeño grupo del orden de unos 20, 30 objetos galácticos. Los dos más grandes son, obviamente, la Vía Láctea y Andrómeda, y los otros son un poco más pequeños. Ahora, la astronomía evidentemente da un brinco extraordinario cuando hacia los finales de los años 40, la astronomía está asociada siempre con los telescopios y el telescopio siempre está asociado con la parte óptica, con lo que vemos con los ojos. Pero la astronomía evidentemente cambia completamente la visión del mundo cuando en los años 50 comienzan a trabajar con los radiotelescopios. Eso es, observar el universo no solamente en la parte visible,